Señoras y señores, muy buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a uno de los actos más solemnes y emblemáticos de esta casa de estudios. Hoy nos encontramos aquí para distinguir e investir con el grado de doctor honoris causa al doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cabe destacar que este evento es organizado por la Universidad Siglo XXI en conjunto con el Colegio de Abogados de la provincia de Córdoba. Agradecemos también a OSDE y Santander Río, quienes nos acompañan en la convocatoria del mismo. Antes de iniciar el evento, agradecemos a todos que puedan silenciar sus teléfonos celulares y dispositivos de modo de no interferir en esta ceremonia. Para dar comienzo a esta ceremonia, recibimos de pie a quienes presiden este acto. Hacen la entrada a nuestro auditorio el presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, doctor César Alejandro Tejerina, y el equipo de autoridades institucionales y académicas de la universidad. El vicerrector de Gestión Institucional, magíster Guillermo González, licenciada María Elisa Panera, secretaria de Gestión y Evaluación Académica, la secretaria general de Extensión, profesora Cristina Schwander, el director de Marketing, León Molina, el director general de la Escuela de Posgrado, magíster Federico Paviolo, el ingeniero Darío Sopetti, del área de Informática y Tecnología Académica. También recibimos el director de Finanzas de la Universidad Siglo XXI, Ignacio Jarma, la directora de la carrera de Abogacía, doctora abogada María Eugenia Cantarero, director de la Diplomatura en Criminalística, doctor abogado Martín Bertone, la directora de la Maestría en Derecho Procesal del Instituto de Derecho Procesal, doctor Alfredo Vélez Mariconde, doctora Angelina Ferreira de la Rúa, del Instituto de Derecho Administrativo, doctor Pedro Guillermo Altamira, su director, doctor Claudio Viale, del Instituto de Derecho del Trabajo, doctor Mario De Viali, su director, doctor René Mirolo, el cotutor de la carrera de Abogacía, abogado Federico Miguel, el cotutor de la carrera de Abogacía, magíster Raúl Toro. Y ahora sí, inauguramos el acto de pie y recibimos al doctorando doctor Ricardo Lorenzetti, acompañado por su padrino el doctor Horacio Reutemann y escoltado por la rectora de esta Casa de Altos Estudios, magíster María Belén Mendé, y el presidente de la universidad, licenciado Juan Carlos Rabat. Y también recibimos entre las autoridades a la directora de la carrera de Abogacía, doctora abogada María Eugenia Cantarero. Pueden tomar asiento, por favor. Y agradecemos en este acto y ceremonia la presencia de las siguientes autoridades que nos acompañan esta tarde. Ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Juan Carlos Maqueda. Viceintendente de la Ciudad de Córdoba, doctor Marcelo Cosar. Ministro de Salud de la provincia, doctor Francisco Fortuna. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, doctora Graciela Chayep. También están presentes el Ministro de Educación de la provincia, doctor Walter Graovac. Asesor letrado en representación del Intendente de la Ciudad de Córdoba, doctor Rodríguez Aranciba, Diego Luis. Vocal Tribunal Superior de Justicia en representación del Tribunal Superior de Justicia, doctor Luis Enrique Rubio. Presidente del Colegio de Abogados de las siguientes ciudades: Marco Juárez, San Francisco, Villa Dolores, Río Tercero, Río Cuarto, Cruz del Eje y Villa María. En representación de la Fuerza Aérea Argentina, el comodoro catalán Luis Alberto. Veterano de Guerra de Malvinas Luis María Pucheta y el teniente coronel Juan Ángel García como representantes del Ejército Argentino. Autoridades de otras universidades de Córdoba, presidentes y directivos de organizaciones públicas y privadas. Agradecemos también la presencia de directores y tutores de otras carreras, secretarías de la universidad, alumnos y comunidad, Siglo XXI y público en general. A todos ustedes, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este evento especial para esta universidad. Queremos agradecer también a aquellas autoridades que no pudieron estar presentes en este acto, pero que hicieron llegar sus cartas de agradecimiento.
muy especialmente al presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas, quien se refirió de la siguiente manera. Doctor Ricardo Lorenzetti presente. Apreciado doctor, Buenos Aires, 6 de agosto de 2014. Me complace que la Universidad Siglo XXI reconozca académicamente sus logros e importantes méritos, otorgándole el título de doctor honoris causa en la ceremonia que se realizará el 14 de agosto del presente, en el campus de esa alta casa de estudios. No solamente se da reconocimiento a su larga trayectoria en el mundo académico nacional e internacional, sino también a su amplia tarea de investigación científica en temas como filosofía del derecho y derecho constitucional, entre otros. Por lo que, en nombre del Consejo de Rectores de Universidades Privadas que presido y en el mío propio, le hago llegar estas felicitaciones adhiriéndome a los agasajos que serán tributados con toda justicia. Un cordial saludo, doctor Juan Carlos Mena, presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas. Agradecemos también las cartas enviadas por el doctor Ricardo de Felipe, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, doctor Francisco Tamarit, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, doctor José Alejandro Consigli, rector de la Universidad Blas Pascal, doctor Guillermo Barrera Buteler, vicedecano de la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, profesora Gisela Vélez, decana de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto, María Isabel Larrauri, rectora de la Universidad de Cuyo, Javier Preto, legislador provincial, doctor Oscar González, presidente provisorio del Poder Legislativo de Córdoba, presidente del Consejo Superior Universitario de la Universidad Maimónides, doctor Ernesto Goberman, Adriana De Vicenzi, rectora del Instituto Universitario Escuela Argentina de Negocios, señora secretaria de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, ingeniera Gabriela Faustinelli, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, doctor Lino Barañao. Agradecemos también al CAU de Rafaela, que envió un presente para el doctor Lorenzetti. A continuación, nos ponemos de pie para entonar juntos las estrofas del himno nacional argentino en la voz del tenor Gustavo Aliaga. Al gran pueblo
Muchas gracias a Gustavo Aliaga. Y ahora sí pueden tomar asiento, por favor. El título de doctor honoris causa constituye la máxima distinción académica que esta universidad otorga a profesionales emblemáticos con prestigio internacional, que se destacan por su actuación ejemplar en el ámbito de desempeño, de acuerdo a sus investigaciones, estudios y su accionar en la comunidad. En este sentido, personalidades como el doctor Fernando Enrique Cardoso, Joan Costa, Tomás Eloy Martínez, Mario Vargas Llosa, el arquitecto César Pelli, Eros Roberto Grau, el doctor Abel Albino y otros tantos referentes han sido distinguidos por esta unidad académica a lo largo de estos 20 años, constituyendo así una referencia para nuestros alumnos, colegas, profesionales, empresarios y demás actores sociales interesados en conocer nuevos valores para la construcción de una sociedad exitosa y próspera. Hoy, esta universidad quiere distinguir al doctor Ricardo Lorenzetti por su trayectoria, compromiso y desempeño en la sociedad. Por tal motivo, invitamos al doctor Horacio Reutemann, en su carácter de padrino, para que realice la laudatio, fundamentando de esta manera la designación. Por favor, doctor. La Universidad Empresarial Siglo XXI es privada y laica. Su oferta educativa está destinada al desarrollo de la actividad económica y, por tanto, protende al progreso social. Se basa en los principios del Estado de Derecho, de fortalecimiento de la democracia, de defensa de la libertad y la difusión de la cultura como factor del progreso en la comunidad organizada. En su corta pero fecunda historia, ha reafirmado estos principios en su quehacer cotidiano, que es la enseñanza superior o universitaria. Y como mensaje hacia la sociedad, ha honrado con el título de doctor honoris causa a hombres que defienden esos valores. Baluarte de la democracia es Julio María Sanguinetti, el presidente uruguayo que unió esa sociedad fragmentada entre la revolución, la dictadura y el retorno institucional. Pilar del Nuevo Brasil es Fernando Enrique Cardoso, sociólogo y economista que sentó las bases para ser una potencia mundial. Expresión de la libertad son Mario Vargas Llosa, el primero honrado con esta distinción, hoy Premio Nobel. Junto a él, el desaparecido Tomás Eloy Martínez, referente indiscutido de nuestro país en todas las crisis políticas. En la difusión de la cultura, César Pelli, el gran arquitecto y por 2 décadas decano de Yale. Y como expresión del arte argentino en el mundo, Julio Boca, el más grande bailarín que le dimos al mundo. Cuando esta casa de estudios inició su primera carrera de Derecho, destacó como símbolo del respeto al orden jurídico y honró con esta distinción al más grande jurista posterior a la Segunda Guerra. Francesco Galgano vino desde Bolonia como símbolo de la enseñanza del derecho privado y expresión de la teoría de la empresa. Cuando celebraba el primer lustro de las enseñanzas de derecho, el entonces ministro de la Corte Suprema de Brasil vino a Córdoba para reafirmar la teoría del razonamiento jurídico. La justicia es la primera y la última ratio del Estado de Derecho. La resolución de los conflictos entre los hombres no se entiende en un Estado democrático sin una adecuada organización de justicia. El control del poder y con ello la defensa de la libertad y de los derechos más sagrados de los hombres solo se logra con un poder judicial independiente, eficaz, capaz de controlar también los excesos de los otros 2 poderes. Por ello, hoy esta universidad honra a Ricardo Lorenzetti con su máximo título y como símbolo de la justicia y cabeza de nuestro Poder Judicial, lo incorpora al conjunto de personalidades que reflejan los principios de esta Casa de Altos Estudios. Su obra científica. Sus desarrollos más importantes se reflejan en la responsabilidad de los médicos, las indemnizaciones derivadas del derecho del trabajo,
la relación entre economía y derecho, los contratos, el medio ambiente y la defensa de los consumidores. Su proyección. La responsabilidad médica establece los derechos del paciente y los límites de la reparación en el difícil equilibrio en que la moderna interpretación del derecho debe encontrar en torno al principio de reparación plena, que viene desde el derecho francés y cuya ecuación ha cambiado modernamente. En la misma orientación, las indemnizaciones por infortunios laborales. Su pensamiento es el equilibrio entre la fuente productora de servicios y de trabajo y los límites de la reparación que se exponen luego en los estudios sobre economía y derecho. Consecuencia de ello fue el digesto de derecho de daños, donde además de los aspectos generales y procesales se destaca la cuantificación del daño, que es precisamente uno de los temas de más vigente actualidad. El derecho de los contratos merece una consideración especial. Hasta su obra, todos los tratadistas se ocupaban únicamente de los contratos legislados. Luego de la parte general, que es toda una teoría del contrato, aborda no solo las figuras regladas, sino las no legisladas, con vigencia en el derecho comparado y aplicación en nuestro país, como la agencia, la concesión, la distribución, el factoraje, la franquicia, el leasing, algunos de los cuales recién fueron regulados mucho después de la publicación de su obra. La protección de los consumidores fue materia de sus afanes aún antes de la sanción de la Ley de Defensa del Consumidor y se materializó luego en una obra en el año 2003, actualizada recientemente en una segunda edición del 2009. Y finalmente, los derechos de incidencia colectivos, que cobraron relevancia a partir de la reforma constitucional de 1994. Fecundo publicista, dan testimonio de sus estudios una cuarentena de libros y 4 centenares de monografías. Las obras de consulta doctrinaria y jurisprudencial generales estaban circunscriptas en nuestro país a 3 históricas. Esas obras eran la ley, el derecho y jurisprudencia argentina ya desaparecida. Hace 20 años, 2 jóvenes juristas decidieron que nuestro país se merecía una publicación periódica a la manera de la centenaria Revue trimestrielle de droit civil francesa. Durante el año 1992 fueron contactando a diversos profesores para sumarlos al emprendimiento. Y tras muchas consultas y notables deserciones, finalmente el grupo quedó conformado por 9 que comprometieron su aporte cuatrimestral. Lorenzetti fue uno de los que decidió incorporarse al grupo. Todas las editoriales jurídicas tradicionales rechazaron la propuesta y consideraron además que era inviable. El desafío lo aceptó una editorial de Santa Fe y hoy lleva 2 décadas de ininterrumpida publicación la revista de Derecho Privado y Comunitario, a la que pronto le siguió la revista de Derecho de Daños, de la que es uno de sus directores, y luego la revista de Derecho Comparado. Las 2 primeras tienen casi 4.000 suscriptores, la última una amplia difusión internacional. Estas obras son la prueba del esfuerzo conjunto en la investigación y es tal la trascendencia que ha tenido este esfuerzo que hoy cuenta con notables profesores que contribuyen periódicamente con sus trabajos de doctrina, un grupo estable de investigadores de jurisprudencia, un sector de derecho comunitario y se mantienen fieles los 9 fundadores como miembros del Consejo de Redacción. Se dice que es el éxito editorial en materia jurídica más importante del siglo XX en la República Argentina. En el orden internacional ha recibido distinciones, premios, numerosos doctorados honoris causa y forma parte de instituciones como Unidroit, el Club de Roma, catedrático de la Academia Internacional de Derecho Comparado y presidente del Instituto de Derecho Privado Latinoamericano. En 2011 se reunió en Perú, bajo los auspicios de este instituto, un congreso del que participaron los juristas más importantes de Latinoamérica. Allí se sentaron las bases para comenzar el estudio de un proyecto de Código Latinoamericano de los Contratos, que contemple principios unificadores en las legislaciones comunes del continente. Como consecuencia de ese congreso, las 50 participaciones fueron reunidas en una obra en 3 volúmenes que se denomina Homenaje al profesor Dr. Ricardo Lorenzetti. Desde que se inició el proceso de unificación del derecho privado en Argentina, fue un ferviente defensor de la iniciativa. La polémica generada en torno a este tema dividió a la comunidad jurídica argentina. El proyecto del 98 tuvo numerosas discusiones públicas y en una muy importante en Jujuy, las discusiones alcanzaron un tono muy elevado.
Defendió el proyecto, del que no era autor, y la polémica terminó enfrentándolo con quien era su maestro de toda la vida. Eso muestra la firmeza de sus convicciones. Felizmente, la relación de amistad se reanudó pronto, no solo de Lorenzetti con su maestro, sino también de todos los que en esa jornada terminaron distanciados. 10 años más tarde, le sería encomendada por la Presidencia de la República ser el presidente de la Comisión, junto a Elena Hayton y Aida Kemmelmacher, para redactar un nuevo proyecto de unificación que en 2012 fue presentado. El Poder Ejecutivo le hizo notables enmiendas, en particular derecho de familia, la responsabilidad del Estado y sus funcionarios, los derechos de incidencia colectiva, algunas cuestiones referidas al medio ambiente y una mutilación notable en materia de sociedades comerciales. Nuevamente, fiel a sus convicciones, exigió que en todas las publicaciones oficiales y privadas figuraran las modificaciones que había sufrido el proyecto originario, pues en alguna medida lo desnaturalizaban. El proyecto modificado tiene media sanción y si no es tratado este año, perderá estado legislativo. Su obra se proyectó en numerosas decisiones de la Corte Suprema, tanto en sus votos individuales como los colectivos que comparte con sus colegas. Me parece relevante destacar a algunos que constituyen verdaderas políticas de Estado expresadas a través del Poder Judicial. En materia de derecho ambiental, la causa del Riachuelo. La Corte Suprema ejecuta y controla la sentencia y periódicamente convoca a las 3 partes involucradas, Provincia de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gobierno Nacional, para controlar los avances e imponer metas. En materia previsional, el caso Badaro, que estableció el derecho a jubilación integral, respetando el 82% del sueldo en vigencia, y todos conocemos su no acatamiento por parte del Gobierno Nacional. En derechos de incidencia colectiva, el caso Alavi sentó las bases jurisprudenciales para que la acción de clase pueda reconocerse en nuestro país. Todo un avance. Es una decisión trascendente que tiene el mismo rango que en los años 57 y 58 tuvieron los casos Siri y Cot, que sentaron las bases del recurso de amparo, luego legislado y reconocido en el derecho argentino. El intento de incorporarlo al proyecto de unificación fue cercenado, pero no dudo que, como aquellos casos que se debieron a la influencia de Orgaz hace 5 décadas en la Corte Suprema, este, que responde a Lorenzetti, también tendrá reconocimiento en un futuro próximo. Los principios de derecho y economía encontraron recepción en una de las disputas más grandes que haya habido entre gran parte de la sociedad argentina y el Estado Nacional. La especificación asimétrica en 2002 generó innúmeros reclamos que el Poder Judicial acogió con prudencia, pero que encontraron su solución definitiva en la Corte Suprema en los casos Massa, Rodríguez, Mata Peña y tantos otros, que devolvieron parte de los ahorros confiscados y una cuota de tranquilidad a la sociedad argentina. Los tratados internacionales hoy tienen jerarquía constitucional. La Corte reconoció la importancia de las decisiones de los organismos supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ello se ha traducido en numerosas decisiones, entre ellas una de las más importantes, que es sobre la prisión preventiva mientras no se encuentre firme la sentencia de condena, y que ha sido objeto de pronunciamiento en 2 decisiones muy recientes, una revocando una decisión del Superior Tribunal de Córdoba y la segunda, una referida a una conocida banda musical. Y con el mismo criterio, la política de derechos humanos ha sido profundizada por esta última composición de la Corte Suprema, proceso que se iniciara con la primera Corte de la democracia, en juicios a las juntas, y reiterada luego con la anulación de las leyes de punto final, sin rencor y con extrema prudencia. Sus rasgos personales. Es profesor de esta Universidad Siglo XXI en las carreras de posgrado de Derecho de Daños y en la maestría de Derecho Empresario. Antes de ser ministro de la Corte, venía hasta Córdoba en su automóvil, en ómnibus desde su Rafaela natal, y jamás rechazó una invitación a dar clase, a pesar de las dificultades de nuestro país con malas comunicaciones internas. Además de abogado, ha sido un emprendedor exitoso. Una de sus primeras actividades fue una librería en su ciudad de Rafaela, Paideia. Aspiraba a que la gente de su ciudad natal tuviera acceso a obras de filosofía, literatura clásica y moderna. La librería todavía existe, él ya no es el dueño. Este rasgo que lo distingue se advierte en sus obras, donde a menudo referencias extrañas al derecho le otorgan un mejor
enfoque al estudio. Y se patentiza eso en un libro notable sobre el razonamiento y la construcción de la sentencia judicial. Por último, su ejemplo. Se formó en una ciudad pujante, pero lejana de los centros universitarios. Recorrió extensos caminos y jamás olvidó su ciudad natal, donde es su casa. Desde allí llegó a profesor en la Universidad Nacional del Litoral, luego a la de Buenos Aires, más tarde a las del mundo entero. Su esfuerzo es el doble del que tiene que realizar cualquier universitario, y ello demuestra hasta dónde nuestro país posee fuerzas potenciales inmensas en su gente, que habita no solo en las grandes urbes, sino en la Argentina extensa y profunda, que es generosa y retribuye y premia el esfuerzo intelectual. Señor Ministro y Presidente de la Corte Suprema, profesor Lorenzetti, colega Ricardo, permítame que solicite con toda consideración a las autoridades de esta institución que se le otorgue y confiera el título de doctor honoris causa. Gracias, doctor. Le pedimos que por favor permanezca de pie en el centro del escenario. Vamos a continuar entonces con esta ceremonia de investidura. Invitamos a unirse aquí en el centro del escenario a la directora de la carrera de abogacía, abogada María Eugenia Cantarero, a la rectora y al presidente de la universidad para dar inicio a la lectura del acta y entrega de símbolos representativos. Aquí en el centro del escenario, los protagonistas de esta ceremonia. Según resolución del Consejo Superior de la Universidad Siglo XXI, número 1780/2014, la rectora de la Universidad Empresarial Siglo XXI resuelve otorgar al doctor Ricardo Lorenzetti el grado de doctor honoris causa en reconocimiento a su relevante labor como jurista, académico e investigador, disponiendo el diploma que lo acredite. En este momento se va a hacer entrega del acta en manos del padrino del doctorando, doctor Horacio Reutemann, y en este reconocimiento que queda plasmado en una fotografía. Y a continuación, en manos de la rectora de la universidad, Magíster María Belén Mendé, se hace entrega del diploma que acredita tal distinción, que también queda inmortalizado en una fotografía para el recuerdo. Asimismo, este grado distingue al doctor honoris causa con la entrega del solapín de oro. La directora de la carrera, doctora María Eugenia Cantarero, hace entrega de esta distinción, el solapín de oro, la máxima distinción institucional que otorga la Universidad del Siglo XXI, integrando a quien lo porta a la comunidad educativa. El mismo es realizado en oro metal noble para realzar la distinción otorgada. Se lleva del lado del corazón, al igual que las condecoraciones, como sentido de identificación plena. Ese solapín también es parte de este doctor honoris causa. Y por último, de manos del presidente y fundador de esta casa de estudios, licenciado Juan Carlos Rabat, recibe un busto de Manuel Belgrano. Cabe destacar que Sarmiento, Belgrano y San Martín fueron personas soñadoras, visionarias, apasionadas, líderes, en los cuales esta universidad se inspira para crear una sociedad mejor de la mano de la educación. Este momento, con estos reconocimientos que son parte del doctor honoris causa, doctor Ricardo Lorenzetti, vamos a plasmarlo entonces en una fotografía general que pueda demostrar a todos los protagonistas de este acto, también enseñando
aquellas que son las distinciones que le van confiriendo esta tarde el rango de doctor honoris causa al doctor Ricardo Lorenzetti, con todos los reconocimientos a la vista. Renovamos ese aplauso. Y vamos a invitar al doctor Ricardo Lorenzetti a que también se posicione en el atril para brindarnos unas palabras por el reconocimiento recibido antes de iniciar con su conferencia. Y les vamos a pedir a las autoridades que se acomoden también aquí en el escenario de modo de escuchar a nuestro doctor honoris causa. Bueno, quiero saludar en primer lugar a las autoridades de esta casa de estudios y felicitarlos por la tarea que realizan. Yo siempre sostengo que los honores se deben recibir con humildad y sobre todo con agradecimiento. Y la verdad es que he podido recorrer esta casa de estudios, ver la labor, el esfuerzo de muchos años, esa convicción y esa pasión para llevar adelante un proyecto en años difíciles, en años más fáciles, pero siempre con grandes convicciones. De manera que este reconocimiento que hacen a mi persona, en realidad lo quiero dedicar a ustedes mismos, porque realmente me ha sorprendido todo lo que han hecho. Quiero saludar también a mi colega, el doctor Maqueda, que me acompaña, y además en su nombre a toda la Corte Suprema, que además de colegas son amigos, que han estado siempre conmigo. Quiero saludar también a los magistrados de la Justicia Federal, de la Justicia Provincial, jueces y juezas. Saludar también a las autoridades provinciales que están aquí presentes acompañándome. Quiero saludar también a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, a los profesores universitarios y sobre todo a los alumnos que están aquí, que nos acompañan con esa mirada que siempre me causa a mí mucha emoción. Porque al último que quiero saludar es al doctor Reutemann, que hace muchos años que me conoce y que se ha tomado el trabajo de hacer una laudatio, que le agradezco muchísimo y de todo corazón. Y siempre me acuerdo, y esto le decía a él, que lo he escrito ahora en un libro, que en una de las oportunidades que yo he llegado a esta ciudad, y vine muchas veces, porque es una ciudad que el mundo académico siempre me ha parecido muy prestigioso, de mucha tradición, uniendo la tradición con la innovación. La comunidad académica de Córdoba siempre ha sido una luminaria en el país. Y yo he venido desde chico a estas facultades, he venido y recorrido muchos de los centros académicos de esta ciudad y también del interior de la provincia. Y siempre me han recibido con mucho cariño y con honores, me han recibido grandes profesores que me han enseñado mucho y también me han permitido ingresar a esta comunidad. El primer premio que yo recibí fue de la Academia de Córdoba y luego ingresé en la Academia. Pero en uno de esos encuentros, Horacio decía que yo venía de donde dobla el viento. Y claro, eso era una referencia a mi ciudad, como dijo él, donde en esa época no había universidades. Y creo que cuando uno ve las miradas de los jóvenes argentinos y de los estudiantes, para mí siempre hay que decirles algo que les genere una esperanza. Y esa esperanza es que se puede, desde cualquier lugar del país.
desde cualquier lugar en el cual uno esté, desde cualquier posición social, siempre se puede trabajar, esforzarse y llegar a donde uno desea llegar. No hace falta otra cosa que vocación, pasión, ganas. Y lo digo yo y lo he escrito ahora en este texto como un mensaje a los jóvenes que veo a lo largo y a lo ancho del país, y a veces me conmueve esa mirada de inquietud, de temor. Yo, que nunca he tenido absolutamente nada más que un gran padre y una gran madre, maestra y viajante de comercio, que me han dado un enorme apoyo. Siempre he encontrado gente que me abrió una puerta, amigos, profesores, gente de prestigio, que siempre me abrió las puertas. Las puertas se abren, no crean que están cerradas. Y una de las grandes puertas que yo veo que se han abierto, y en eso creo que es extraordinariamente meritorio lo que hace la universidad, es la puerta de la educación federal. Esta idea de poder enseñar en todo el país, estar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste a través de la educación a distancia, es federalismo puro, es abrir la igualdad de oportunidades. Y esto es esencial para que nuestros chicos puedan tener un futuro. La educación es el futuro, la pasión y las ganas son el futuro. Por eso yo les agradezco muchísimo y quisiera trasladar este honor a los chicos que veo aquí y a todos los colegas que me han acompañado, porque realmente, además del honor, siento un enorme cariño en lo que ustedes hacen. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro doctor honoris causa de la Universidad Siglo XXI. Y esto es el fin de la ceremonia de investidura del doctor Ricardo Lorenzetti. A continuación tendrá lugar su conferencia magistral. Doctor, por favor. Quiero decirles que el título de mi conferencia obedece a una sugerencia que he recibido de otro de los sectores que yo he visitado con mucha frecuencia aquí, que es el Colegio de Abogados de Córdoba. La abogacía tiene un rol fundamental en la sociedad y me parece que la sociedad argentina necesita de esa participación activa, de los actores sociales, de las personas que tienen ganas de hacer cosas. Entonces, cuando me han pedido que hablara de la salud, en realidad no era de lo que yo pensaba hablar, pero preparé un texto en el cual trataré de mostrarles a ustedes algunos de los grandes interrogantes que plantea la investigación y también algunos de los grandes temas que yo considero que son del país. Cuando uno está en la investigación, o si ustedes quieren, pensando la vida, el mundo, la creatividad, yo siempre he dicho en las clases de doctorado que la mejor manera de hacerlo es relacionar temas que no tienen relación alguna, como lo hacían los surrealistas al mostrar un paraguas junto a una máquina de coser en un cuadro, porque eso obliga a decir, ¿qué relación hay? La salud es un tema en las ciencias médicas y es un tema en muchas otras ciencias que hoy se estudian. Pero cuando uno empieza a relacionarlo con el derecho, hay muchísimos aspectos que normalmente se nos escapan. La salud es una aspiración. Las Naciones Unidas dicen que la salud es el completo bienestar físico y espiritual. Y un autor norteamericano, con esa ironía que tienen los americanos del norte, Schwartz, dice: ¿quién se sintió así luego de los 40 años? ¿Quién no siente un dolor? Claro, la salud es un valor aspiracional, así lo denominamos en la teoría de los valores. ¿Por qué? Porque es una aspiración constante
Y uno ve que esa aspiración en la actualidad es más dinámica que nunca en la historia de la humanidad, porque cambian las expectativas. Todos queremos vivir muchos años. Cambian las enfermedades, porque hay muchas enfermedades que se curaban, pero hay otras nuevas, muchas de las cuales obedecen a la cuestión ambiental. Cambian las terapias. Todos los días aparece un modo distinto de curar, de tratar. Cambian las expectativas sociales, cambia la organización de la medicina. Es decir, es un valor al cual nunca vamos a llegar porque es una aspiración muy dinámica, muy cambiante y por eso genera tantas dificultades. Al mismo tiempo, cuando la relacionamos con el derecho, no solo está en el campo de los valores, la salud, sino que también está en el campo de los conflictos que tenemos entre valores, en la misma teoría de la axiología. ¿Por qué? Porque hoy la salud es un tema que preocupa desde otro punto de vista. Es tan fuerte la creación cultural de expectativas sociales en relación a la salud que termina dirigiendo nuestras vidas. Si nosotros pensamos lo que es en los últimos, o lo que ha sido en los últimos 50 o 60 años la publicidad inductiva en el campo de las conductas sociales, nos vamos a dar cuenta de cuál es el problema. Por ejemplo, todos hoy empezamos a alimentarnos de una determinada manera, empezamos a comer menos carne y más alimentos orgánicos, empezamos a correr todas las mañanas. Es decir, seguimos conductas que son pautas culturales. Hace 50 años atrás se promocionaba el hábito de fumar. En las películas, Humphrey Bogart, que era el gran galán de cine, conquistaba a las mujeres fumando. Julio Cortázar no aparece en ninguna foto si no es con un cigarrillo. Y sin embargo, 50 años después, 40 años después, quien fuma puede llegar a ser un paria social. No puede entrar ni siquiera a un hotel, a un restaurante. Es decir, el cambio de pautas sociales que genera la publicidad inductiva es un problema. Hace 50 años atrás, quien sentía dudas era un gran intelectual. Pensemos, por ejemplo, en Jean-Paul Sartre, que fue uno de los grandes intelectuales de Francia y escribió un libro que se llamaba La náusea, y todos hablaban de la náusea sartreana, que era el sinsentido, no encontrarle sentido. Imagínense, y eso era una muestra de enorme inteligencia y talento. En el día de hoy, un ejecutivo o una ejecutiva que dice que no le encuentra sentido a la vida, no solo no la consideran inteligente, lo echan del trabajo. Fíjense en la trascendencia que tiene la publicidad inductiva en las conductas sociales. Lo que hoy nos parece que está muy bien, dentro de 40 años puede cambiar y genera un problema en el ámbito no de la salud, sino de la libertad. Hace muy poco un juez norteamericano en Nueva York, que ahora están de moda, dijo que la prohibición de consumir un determinado tamaño de una bebida que consumen los americanos para lograr que la población baje de peso afecta a la libertad. Fíjense en la cantidad de normativas que siguen pautas culturales, muestran un nuevo desafío en el campo de los valores, la salud y la libertad humana, tema muy complejo, que no vamos a tratar. Hoy solamente estoy introduciéndole para estrujarles el cerebro y ver cómo uno puede crear a partir de la comparación de cosas que a veces han sido incomparables. La salud también se estudia en el campo de las políticas públicas, es decir, la organización de un sistema de salud. Tenemos sistemas de salud.
sistemas públicos, privados, las obras sociales. Ese es un gran tema en el mundo y en la Argentina. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, si nosotros analizamos la relación entre salud y derecho en 30 años, es una traslación muy importante de lo público a lo privado. Porque el análisis de los sistemas de salud, que es una cuestión de derecho público, que fue central desde la posguerra, tanto en Alemania como en Inglaterra, donde se crearon los grandes sistemas de salud, pasó a ser ahora un problema de derecho a la salud. En realidad, técnicamente es derecho a las prestaciones de salud. Esto es un giro copernicano en el modo de relacionar la salud con el derecho. ¿Por qué? Porque las políticas públicas son condicionadas fuertemente por la titularización de los derechos. Y acá tenemos, como siempre, que analizar integralmente el sistema jurídico. No es público o privado, es la Constitución y los tratados internacionales que reconocen derechos fundamentales. Dentro de derechos fundamentales están los derechos de contenido económico-social y dentro de los derechos de contenido económico-social está el derecho a las prestaciones de salud, que ha sido reconocido en muchísimos países y en la Argentina, por supuesto, llevamos varios años de jurisprudencia que reconoce el derecho subjetivo en el campo del derecho privado o derecho constitucional, derecho fundamental en el campo del derecho público, a las prestaciones de salud. Y el punto actual es que hoy tenemos muchísimas modificaciones como consecuencia de este giro, porque ya no se trata solamente del Estado, como fue en Alemania o como fue en Inglaterra en la posguerra, que organiza el sistema de salud en función de políticas públicas y según el interés general que considera conveniente en una época, sino de los ciudadanos con derechos. Y son los ciudadanos con derechos los que recurren al Estado, sea el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo o el Poder Judicial, ejercitando ese poder que le ha dado la Constitución. Y esto plantea un problema muy complejo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a pensar unilateralmente. ¿Y qué significa pensar unilateralmente? Significa que creemos que los derechos no tienen consecuencias. Y en el caso de los derechos siempre hay consecuencias. Tenemos que aprender a pensar de un modo más complejo. Pensamos que el derecho a las prestaciones de salud, como todos los derechos, son derechos subjetivos o derechos fundamentales absolutos y deben ser satisfechos en plenitud. Esto relacionado con el primer aspecto, que es la dinámica en el campo de las expectativas sociales, significa que hoy una persona puede pedir, aquí y en muchísimos países del mundo, la satisfacción de este derecho a las prestaciones de salud. Y entonces, ¿qué ocurre? Que todos queremos vivir más, queremos las mejores prestaciones en los mejores lugares, pero todo esto tiene un costo que no se puede ignorar. Y que cuando pensamos la solución de los problemas y la organización de la sociedad, también hay que pensar en esto. Porque el problema es cómo se financian los sistemas de salud y cómo se satisfacen los derechos fundamentales a las prestaciones de salud. Si nosotros tratáramos de imaginar con una visión y un método consecuencialista los diversos escenarios a los cuales nos lleva una opción u otra opción, en un escenario de derechos subjetivos o derechos fundamentales absolutos, todos tendríamos la posibilidad de pedir que nos satisfagan todas
las prestaciones que queremos. Pero esto lleva a lo que nosotros llamamos la tragedia de los bienes comunes en el campo del análisis económico del derecho, porque nosotros estamos acostumbrados a pensar unilateralmente. Esto se estudia mucho en la filosofía, ¿no? Y en la teoría del comportamiento. Es muy fácil decir yo quiero satisfacer mi derecho. Pero si nosotros multiplicamos nuestra conducta por cientos o miles de hipótesis, el resultado es distinto. En la teoría del comportamiento colectivo esto se estudia mucho. Si todos queremos ver a alguien que no vemos y están todos ustedes sentados, se para uno, ve, se paran dos, ve, se paran todos, no ven nada. Es decir, los comportamientos colectivos tienden a anularse si no tienen alguna regulación y ordenamiento. Esto es nada más y nada menos algo que dijo Kant hace muchos años. Obra de tal manera que tu ley puede ser ley universal del obrar. Es decir, si todos tenemos una satisfacción plena de los derechos subjetivos, es muy probable que explote el sistema y ninguno tenga satisfacción. Ahora bien, en un escenario donde nosotros no reconociéramos derechos subjetivos y solo dependiera de las decisiones de políticas públicas, es muy probable que existiera mucha gente insatisfecha. ¿Por qué? Porque es lo que ha ocurrido en la historia de la posguerra. Hay muchísimos sistemas que llevan a la insatisfacción de las expectativas de los ciudadanos porque están regulados de acuerdo a políticas de presupuesto. Grandes sistemas muy elogiados en el mundo, como el inglés, como el alemán, probablemente no serían aceptados por los argentinos. Porque hay regulaciones muy rígidas, hay que ir al médico general, después esperar que le dé turno, después ver si lo deriva o no al especialista. En Estados Unidos es conocido que hubo un enorme debate, hasta fue tema central en las elecciones. Es uno de los grandes temas que hoy se discuten en el mundo actual. De manera que no es solo un problema de la salud, sino es un problema de valores, es un problema de derechos fundamentales, es un problema de políticas públicas, es un problema de organización de la sociedad y es un problema que tenemos que pensar en términos más amplios. ¿Por qué decimos esto? Porque la jurisprudencia argentina actualmente está reconociendo el derecho a las prestaciones de salud en casi todos los tribunales del país y, por supuesto, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De modo tan amplio que también lo hace el Congreso. Todas las legislaturas reconocen muchas prestaciones de salud. Las consagran, las reconocen, respondiendo ambas a las expectativas sociales. Pero también tenemos un enorme reclamo por la litigiosidad que existe y un enorme reclamo porque los jueces terminan manejando los presupuestos. Entonces, es necesario que nosotros pensemos cómo se administra un problema complejo. Esta es la primera aproximación a este tema. No se trata solo de estar de un lado o del otro lado, cosa tan común en nuestro modo de pensar. Se trata de pensar la polis, cómo se organiza una sociedad y cómo se hace que los derechos sean compatibles. Tal vez la primera cuestión que uno debería decir es que no debemos tener tantos juicios. Hace muchos años que nosotros decimos que acá hay un problema de organización. El país tiene muchos problemas de organización. La mayoría de los problemas que preocupan a la gente común, hace muchos años que le preocupan a la gente común. Yo lo he dicho en muchas oportunidades,
que nosotros tenemos una larga lista de problemas que no se solucionan, se trasladan de semana en semana, de mes en mes, de año en año y de generación en generación en algunos casos. ¿Por qué? Porque no tenemos un ámbito donde pensar en profundidad las políticas de Estado. Los incentivos son puramente electorales. Y entonces los problemas se tratan en la urgencia, en la emergencia o en las elecciones. Pero tenemos que crear un ámbito en el cual podamos pensar en profundidad las grandes políticas de Estado, en los grandes temas que le preocupan a la gente y poder solucionar las cuestiones de fondo, porque los problemas se repiten porque no se solucionan sus causas, es decir, la organización, la matriz que los produce es lo que hay que cambiar. Y aquí tenemos un primer aspecto que es la litigiosidad excesiva. Nosotros podríamos solucionarlo muy simplemente con sistemas de conciliación previa en el caso de los reclamos vinculados a las prestaciones de salud, con información. Y acá, cuando uno menciona la información, es porque en realidad la gente pide algo, se lo pide a alguien, y muchas veces hay otro lugar donde lo dan. Lo que falta es la información, es el intercambio de información. Muchas veces la gente pide algo y no se sabe el médico si le corresponde o no, el juez también, hay discusiones. Lo que falta es un comité de ética médica. Hay muchos casos que plantean cuestiones en el plano de la bioética. Entonces, lo que primero deberíamos hacer es tener un sistema que prevea ámbitos de conciliación donde exista equipos biomédicos y difusión de la información. Esto disminuiría muchísimo la litigiosidad. Y este tema lo hemos planteado muchísimas veces, pero no hemos logrado crearlo en el orden nacional. Y acá creo que hace falta discutir dos aspectos centrales, porque están profundamente vinculados a nuestra casi reiterada incapacidad de solucionar problemas de fondo. Uno es discutir seriamente lo que es la igualdad y el otro es el contenido del Estado de Derecho, que no son temas menores, son temas de volumen. ¿Por qué nosotros decimos que hay un derecho a las prestaciones de salud? Porque tiene que ver con la igualdad. Los derechos económicos y sociales tienen que ver con la igualdad. Ahora, definir lo que es la igualdad es algo muy difícil. En la filosofía se estudia, en el derecho se estudia, pero en las políticas públicas se estudia, pero es complejo definirlo. ¿Cuál es la idea predominante en la jurisprudencia de la Corte Suprema y cuál es la idea predominante, creo yo, en la mayoría de los países occidentales? Primero, ¿qué no es la igualdad? La igualdad no es el asistencialismo hoy. No se entiende o no se identifica la igualdad con el asistencialismo. ¿Por qué? Porque uno puede asistir, uno puede subsidiar en situaciones de emergencia, lo cual es absolutamente legítimo e indiscutible. Pero en las situaciones de estabilidad, la igualdad se relaciona con derechos. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que los ciudadanos, la verdadera ciudadanía es el ejercicio de los derechos. No se puede entender la ciudadanía como una caricatura abstracta que solo tiene derechos electorales. Es la titularidad de derechos fundamentales lo que caracteriza a la ciudadanía actual. Entonces, cuando hablamos de igualdad de derechos. ¿Cuál es el contenido de estos derechos? Si nosotros pensáramos la igualdad en términos de satisfacción de los derechos, esto que decíamos al principio, que es la idea de decir yo quiero todo esto y me lo tienen que dar, hay muchos autores que han escrito que esto es prácticamente imposible. Por ejemplo, Amartya Sen. Si nosotros decimos que
2 o 3 personas, pensemos en aquellos que tienen hijos, lo difícil que es satisfacer a los hijos, lograr la igualdad de satisfacciones. Uno quiere una cosa, el otro quiere la otra. Si se la damos, al rato cambian. ¿Y por qué le diste esto y por qué le diste lo otro? Entonces, la igualdad de satisfacciones es una aspiración, pero jurídica o normativamente no es el modelo. El modelo es la igualdad de oportunidades y es lo que dice la Constitución argentina, la igualdad real de oportunidades. Es decir, todos sabemos que hay una lotería natural, como lo ha mencionado Walser, que es un autor que ha escrito mucho sobre esto. Nosotros nacemos y no elegimos si nacemos ricos o pobres, si nacemos en el norte, en el sur. Esa es la lotería. Pero tenemos que tener igualdad de oportunidades para la carrera de la vida. De esto se trata. Entonces, ¿qué significa la igualdad de oportunidades? Es lograr un contenido mínimo. Y en esto me parece que es buena la tesis de John Rawls, es decir, un contenido de derechos primarios o de bienes primarios básicos para todos los ciudadanos. De esto se trata la igualdad, es decir, lograr que todos los ciudadanos de este país tengan derechos básicos, un contenido mínimo satisfecho en el campo de las prestaciones de salud, en el campo de la educación. Fíjense en los distintos modelos culturales. Nosotros en nuestra tradición insistimos mucho en los derechos económicos sociales y por eso nuestra jurisprudencia ha trabajado muchísimo el derecho a las prestaciones de salud, los derechos previsionales, todo lo que se ha mencionado y ustedes bien conocen. En la jurisprudencia de Estados Unidos se ha trabajado más el derecho a la educación, porque se cree que con la educación se favorece mejor la igualdad de oportunidades. Y entonces los jueces en los años 70 se entrometían en las escuelas y decían, ¿por qué este chico que está en esta escuela tiene una menor educación que aquel otro que está en otra escuela de otro distrito, de otro estado? Esta es la igualdad real de oportunidades, es el punto básico. Es decir, es la disposición de bienes primarios que todos tenemos que tener. No la de satisfacciones, sino un contenido mínimo para todos. Y aquí la Corte lo ha dicho en muchas oportunidades ya en estos últimos años, que esto es fundamental para lograr la igualdad. Y ha dicho otra cosa que me parece fundamental en el mundo actual, que esto no está atado solo a la ciudadanía. Yo suelo relatar una discusión a la cual me invitaron en la Universidad de Yale, que había jueces de distintas partes del mundo. Yo era el único del sur. Y entonces se hablaba de estos temas y se decía, estos derechos están atados a la noción de ciudadano en el sentido estatal. Claro, por el problema de la inmigración. Los que son inmigrantes no tienen ninguno de estos derechos. Y yo recuerdo haberle dicho a mi colega de la corte italiana, mi abuelo que llegó a este país, como el de muchos de ustedes, llegaron sin nada. Y nadie les preguntó ni siquiera si tenían ciudadanía, porque muchos ni pasaporte tenían. Venían de la guerra, de la posguerra, de la hambre. Y acá se les dio un pasaporte, a veces con el apellido equivocado. Se les dio educación, se les dio trabajo en esas cooperativas, las mutualidades, esas cosas que había en la Argentina que fueron increíbles y que lograron que toda esa gente pudiera salir adelante y nosotros hoy estemos donde estamos. Entonces, estos derechos fundamentales a la igualdad de bienes primarios básicos son de la persona. Por eso nosotros lo dijimos en la Corte Suprema, en un caso que hemos tenido, vinculado al derecho a la vivienda de una persona que no era argentina. Son derechos de la persona. Y esto es muy importante si hoy pensamos en una sociedad globalizada. Todo esto es posible, tanto la satisfacción de los derechos económicos sociales en el término como la igualdad,
si tenemos un Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho no debe ser entendido solamente como el imperio de la ley, porque la noción del Estado de Derecho nació así. La ley frente al soberano, la ley como límite al poder, son todos iguales ante la ley, no hay poderes absolutos. Y para que eso sea posible debe haber compensación, debe haber división de poderes, uno controlar al otro. Esto es algo que nosotros repetimos tal vez demasiadas veces porque nos cuesta. Es fácil decirlo, pero nos cuesta. Desde hace muchos años que nos cuesta esta división de poderes. Pero es esencial para que funcione un cierto equilibrio en la sociedad. Pero además, en la actualidad se entiende que el Estado de Derecho no es solo eso, sino que está integrado por lo que se denominan las reglas de la gobernabilidad. Es decir, una serie de requisitos para que el Estado de Derecho sea algo real y no solo una mera declaración abstracta. Nosotros tuvimos autores nacionales, por ejemplo, Guillermo O'Donnell, que escribió sobre esto. Bien, el derecho comparado de muchos autores. Pero me parece que no es menor pensar en las reglas del buen gobierno, como se la denomina, la gobernanza en distintos idiomas, que hoy es un tema de gran trascendencia. Una de las reglas del buen gobierno, del Estado de Derecho, de la gobernabilidad, es, yo no voy a referir a todas porque esto es un tema muy extenso, pero las que tienen que relación con nuestro tema son dos o tres importantes. Una es la información. Nosotros tenemos la idea de que la información es casi como algo privado. Hay información privada, que es la que obtiene una empresa investigando, pero la información pública es un bien público. Cuanto más información, mejor funcionan las cosas. La difusión de la información disminuye, aquí algo que mencionaba Horacio en el análisis económico, genera una disminución de los costos de transacción. Cuanto más información tenemos, mejor nos va, porque nos ponemos de acuerdo. ¿Cuántos conflictos hay en nuestro país porque no difundimos la información? Por la ignorancia, los prejuicios, como dice Cass Sunstein, es un autor que ha tratado este tema, hay muchas leyes del miedo, decisiones basadas en prejuicios. La difusión de información es esencial hoy. Y en el tema de las prestaciones de salud casi que es determinante, porque no hay criterios claros. Entonces, difundir la información va a disminuir la litigiosidad, va a bajar los costos y va a hacer que logremos mejores modelos de vida ciudadana. En este campo y en todos los campos, la difusión de la información pública es una de las cuestiones centrales de la gobernabilidad del Estado de Derecho. El otro tema es la confianza. La confianza es el lubricante de las relaciones sociales. Imagínense que nosotros desconfiáramos uno de los otros y si antes de tomar un colectivo, un avión, quisiéramos preguntar y desconfiáramos, entonces preguntamos a ver cómo está el colectivero, cómo están las ruedas del vehículo y pretendíamos controlar todo, o antes de ingresar a esta universidad pidiéramos un montón de requisitos. Bueno, sería imposible la vida. La vida social tiene un gran componente en la confianza. Cuando no hay confianza, se incrementan los costos de transacción. Esto es una cuestión muy clara hoy en el análisis económico, en la teoría del comportamiento, en la organización de las sociedades. Pero la confianza requiere previsibilidad. Porque si nosotros cambiamos las reglas cada 15 o 20 días o cada 10 años, es muy difícil que tengamos o generemos confianza. A mí me gusta citar un texto de César Aira que escribió
y él habla de itinerarios contingentes. Cuenta el caso de una persona que dice, ¿dónde queda tal lugar? Y pregunta, y entonces le dice, usted vaya para allá y doble donde cae una hoja. Y después siga hasta donde hay un chico que juega la pelota y hace un gol. Los indicadores son todos contingentes, pueden pasar o no. Y lo que él dice es que ese hombre se queda paralizado. Bueno, si no hay reglas claras, uno se paraliza. ¿Por qué? Bueno, porque incrementa la desconfianza y además el riesgo y además el temor. Entonces, en todos estos temas donde nosotros decimos hay mucha litigiosidad o hay problemas que no se resuelven, básicamente es porque no logramos establecer un marco estable de reglas de mediano y largo plazo. Porque por más que nosotros digamos nos gusta o no nos gusta este tema, el problema es que la gente lo entiende muy claramente. Yo recuerdo hace unos años una publicidad que decía, donde usted lee esto, interprete esto otro. No quiero mencionar los textos porque no quiero hacer ninguna alusión a nada, simplemente al comportamiento. Nosotros estamos muy acostumbrados a interpretar a contrario sensu lo que se dice, porque es un poco, hoy se estudia mucho en la teoría del comportamiento colectivo, esto de que la gente entiende que se hace una cosa, y se dice una cosa, después se hace otra, o se cambian las reglas, se adapta, va generando comportamientos. Es como si tuviera uno que jugar al truco y el jugador hace trampas. En la segunda partida ya no es tan fácil que me haga trampas. En la tercera partida, el que va a hacer trampas soy yo. Esto, que es tan sencillo, está expresado en modelos muy complejos en un libro de Axelrod sobre la teoría de los juegos en el campo de la cooperación repetitiva. Es decir, y esto en la realidad se ve claramente. Nuestra gente tiene esa idea. Acá y en muchos países del mundo, no crean que seamos los únicos. Pero la previsibilidad y la estabilidad no es un tema menor, porque nosotros generamos mucha reacción frente a eso. Estamos tan acostumbrados que casi ni nos damos cuenta. En muchos campos. Y yo no quiero acá imputarle nada a nadie, simplemente describir el fenómeno, que es algo que debemos solucionar. Y lo debemos solucionar porque es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, que nosotros organicemos bien este país. Yo creo que el Estado de Derecho, con sus componentes, es uno de los grandes temas que debe discutir esta generación. La Corte el año pasado tuvo un fallo muy importante sobre el componente de lo que es el funcionamiento democrático y las limitaciones que tiene, el rol de las minorías y lo que hemos denominado Estado constitucional de derecho. Es decir, no es solo el Estado de Derecho, es el Estado de Derecho conforme a la Constitución, y esto implica todas estas reglas que hoy se llaman reglas de la gobernabilidad. Y si hay algo de lo cual tiene que ocuparse esta generación, es de dejar a la que viene un Estado de Derecho funcionando. Los que tienen más de 50 años recordarán que no hubo una década tranquila. Siempre el individuo ha tenido que ocuparse más del contexto que de sus propios proyectos personales, sean de vida, empresarios. El punto es que la gran responsabilidad nuestra es trabajar en este tema, no ignorarlo, no ignorar los desafíos, y por eso quiero cerrar diciéndoles, sobre todo a estos chicos que veo, que en esto no hay que aflojar,
hay que decir lo que tenemos que decir, hay que asumir las responsabilidades que tenemos y hacer todos los esfuerzos necesarios para que ustedes no tengan la experiencia que nosotros hemos tenido durante tantos años. El gran deber de esta generación y de todos los que tenemos responsabilidades y de los que no están en cargos de responsabilidad, que también la tienen, es dejar un Estado de Derecho funcionando. Por eso quería aprovechar esta oportunidad que me da la universidad de hablar de las prestaciones de salud, pero en el marco más general de entender por qué nosotros a veces tenemos problemas tan grandes, siendo tan pocos en un territorio tan grande y tan rico. Nos falta entender la profundidad y la importancia que tienen las políticas de Estado en el campo de la construcción de un Estado constitucional de derecho. Nada más y muchísimas gracias a las autoridades. Agradecemos la palabra del doctor Ricardo Lorenzetti, doctor honoris causa de la Universidad Siglo XXI. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Porque somos una historia con miles de historias, porque somos el camino que hay que caminar, porque somos esos sueños de cambiar el mundo, somos el futuro que hay que inventar. Con este mensaje nos despedimos de la mano del himno de la Universidad Siglo XXI, agradeciéndoles a todos su presencia esta tarde-noche en este evento e invitándolos a encontrarnos en nuestras próximas actividades. Muchas gracias y buenas noches. Somos una historia con miles de historias. Somos el camino que hay que caminar. Somos esos sueños de cambiar el mundo. Somos el futuro que hay que inventar. Somos mente y alma, somos cada uno, somos todos juntos.